El día de ayer hablaba con mi primo y le compartí algo, un tema que no me había puesto a pensarlo mucho. Y le decía, ahora que me he acercado más a Dios, me he dado cuenta que puedo escuchar más la voz del enemigo y he sido más tentado que como lo era antes. Ahora, yo me ponía a pensar, ahorita voy a responder eso. ¿Qué pasa si una persona te dice a ti, oye, ¿sabes qué? He estado siendo más tentado en esos últimos tiempos, he estado siendo más influenciado por pensamientos, raros, pensamientos, que sé que no vienen de Dios? ¿Qué sería la primera cosa que pensarías de esa persona? Pues de repente está en pecado, está haciendo algo malo, se lo dije que tenía que cambiar de iglesia. Hoy quiero hablar un poquito de dos cosas. Primeramente, qué lástima que hay mucha gente que se dedica a criticar. Hablamos fuera de la iglesia, ¿qué puedes hacer? Gente que critica cómo vives, cómo te vistes, cómo hablas. Está bien, pero si critican cosas, cuando critican cosas de la Biblia, critican cosas que tú haces porque el Espíritu Santo te lleva a hacerlas. Cuando critican cosas como esas, nos damos cuenta que estas personas con su corazón alaban a Dios, pero con su boca alaban a Satanás. Dirás tú, qué fuerte suena eso, pero es la realidad. En Apocalipsis nos dice que Satanás es el acusador de este mundo. ¿Qué significa eso? Que cuando, por ejemplo, si no vas a la iglesia un domingo, digámoslo, no suena ya muy, muy espiritual, pero pongámoslo así, no vas a la iglesia un domingo y el lunes te empieza a ir mal. Tu carro deja de funcionar, se te poncha una llanta, no sé, se te quiebra un plato en la casa, te peleas con tu esposa. Lo que el enemigo intenta hacer es esto, te dice, es que no has ido a la iglesia, ya te has alejado de Dios, ¿para qué vas? Mira, vas a la iglesia y te va peor, te empieza a acusar. Y qué lástima que hay gente que hace lo mismo. Con el corazón alaban a Cristo, pero con su boca están alabando. Y ahora, ¿por qué digo alabar? La definición de alabar no es, en el diccionario, no es a Cristo, no es a Dios. La definición de alabar es todo lo que tú exaltas, todo lo que tú levantas, ya sea algo o alguien. No importa, puedo alabar a esta cosita de acá. Si yo lo exalto, digo, wow, eres hermoso, eres grande. Estoy alabando, estoy exaltando. Y eso mismo pasa cuando vas a un estadio, cuando vas a un partido de fútbol, de lo que sea. Empiezas a gritar por el grupo, empiezas a alabar al grupo. Ahora, no es malo, porque en la Biblia dice, todo lo que respire alaba a Dios. Nos da a entender que en nuestra vida vamos a alabar a otras cosas. Pero lo que sí está malo es si alabamos otras cosas más que a Dios. Por eso, ya me alejé un poquito, pero lo que me refiero a esto, a veces con nuestra boca, ¿a quién estamos alabando? En nuestro corazón, no, Dios, mi corazón te pertenece a ti, empiezas a alabar a Dios, pero cuando empiezas a hablar, a criticar a otros, empiezas a juzgar a otros, no te das cuenta que eso mismo es lo que Satanás hace. Ahora, hay una diferencia entre una crítica constructiva, que es lo que hacía Jesús, a querer destruir con tu crítica, que es lo que hace Satanás. Bueno, vamos a ir leyendo el mensaje. Lo que te acabo de comenzar ahorita que le hablaba a mi primo, lo he estado viviendo. He estado viviendo épocas donde puedo realmente decir que me he acercado más a Dios, he podido escuchar la voz del Espíritu Santo, estoy pensando a reconocer su voz, pero en ese proceso tengo que admitir que escucho más la voz del enemigo en mi vida, la voz de demonios, de lo que quieras poner. Te voy a dar un ejemplo sencillo. A mí me gusta mucho escuchar prédicas. Cuando yo manejo, tengo mis audífonos con una prédica. En lo que estoy manejando, de la nada, viene un pensamiento de ¿qué está haciendo tu esposa? ¿Qué está haciendo en tu casa? Y yo como que, chis. Pongo pausa y empiezo a decir, Padre, yo declaro mi matrimonio bendecido, Padre. Yo declaro mi matrimonio fructífero. Empiezo a profetizar porque hay un pensamiento que no viene de ti, no viene de Dios, viene directamente de una influencia del enemigo. Oro eso, pongo otra vez play a la prédica, sigo manejando y viene otro pensamiento. Puedes fallarle a Dios muy pronto. Pongo pausa otra vez a la prédica y digo, Dios, mis fuerzas vienen de ti, tus misericordias son nuevas cada mañana, yo me fortalezco en ti, tengo que hacerlo porque hay una guerra. Y así como te comento este ejemplo sencillo, lo he visto en mi vida, que mientras más me acerco a Dios, el enemigo más empieza, y no solamente en ideas,
ha venido tentaciones más fuertes que nunca las he experimentado en mi vida. Ahorita te voy a hablar de la Biblia, porque ahorita te estoy comentando mi experiencia, pero ahorita quiero hablarte de la experiencia de Jesús. He experimentado tentaciones más fuertes que no experimentaba antes. Y esto yo lo hablaba con mi primo, ¿no? Y me ponía a pensar, ¿no? Yo le decía, ¿la gente qué puede opinar? O sea, de esto. Y es algo que te lo comparto por esta razón. Cuando Dios trata en tu vida, y luego estoy aprendiendo, no hables con cualquier persona de eso. Menos con gente que critica. Ellos no entienden. Ellos, como te digo, su corazón alaba a Cristo y su boca no alaba a Cristo. Tienes que poner atención. Gente que anhela más de Dios. Gente que, tú sabes quiénes son esa gente. Que tú los ves orando, que tú los ves deseando aprender más de Dios. Son gente con los que puedes compartir para crecer su fe. Y ahora sí vamos de lleno a la Biblia. Jesús, en Lucas 3, fue bautizado. Y dice en la Biblia que cuando él fue bautizado, descendió del cielo una paloma en forma del Espíritu Santo y fue lleno. Más adelante, en Lucas 4, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. ¿What? Y sabes una cosa, si le pasó a Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿qué esperas si nos pasa a nosotros? ¿Qué esperas si yo te digo, estoy siendo tentado por el enemigo y estoy ahorita tratando de llenarme más de Dios? Si le pasó a Jesús, pero vamos a estudiar de Jesús, no de mí, vamos a estudiar de Jesús. Durante 40 días fue tentado por el diablo, directamente por el diablo, no por demonios, por el diablo mismo. No comió durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Ahora, versículo 3. Se nos da a conocer nomás 3 tentaciones que el enemigo intentó hacer. No todas, pero nomás 3. El enemigo le dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Ahora dirás tú, bueno, Jesús, hazlo. Nomás la piedra, conviértela en pan. Pues tú puedes hacerlo, eres Jesús. Sí lo podía hacer, pero lo que el enemigo estaba tratando de hacer era meterle duda. Y qué lástima que muchas críticas es lo que hacen, meterte duda y ellos no se dan cuenta. Pero aquí lo que el enemigo quería hacer es, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Estás seguro que tú eres el Hijo, el que estaba en el trono? Ahorita estás en forma humana. ¿Eres Dios? ¿Estás seguro? Mira, para que estés seguro, convierte esta piedra en pan. Si Jesús lo hacía, estaba cediendo a que la duda entrara en su corazón. Y qué lástima que muchas veces también eso lo pasamos. Entonces, por eso yo te digo, yo estoy manejando en mi carro y vienen dudas que son directamente el enemigo. Y no es porque esté mal delante de Dios, es porque Dios permite al enemigo que te tente para que tú mismo reconozcas que tú eres hijo de Dios o si no eres hijo de Dios. La fe que tú tienes, la única manera de que esa fe sea más real es cuando tú pases por momentos como los que pasó Jesús. Que su fe fue tentado a creer si era hijo de Dios. ¿Dios te ha hablado en tu vida? ¿Dios realmente te ha hablado? Si sigues fallando, si hablas mal, es cuando tú reconoces de que Dios me ha hablado y yo estoy en un proceso de cambiar. Entonces, la tentación permite también que nuestra fe crezca. Entonces, bueno, Jesús pasó por esa tentación que nos habla en la Biblia. Versículo 4, Jesús le responde, no solo del pan vivirá el hombre, escrito está. El diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Satanás le dice, sobre estos reinos y todo su esplendor, yo tengo la autoridad y te lo puedo dar, porque a mí se me fue entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Man, acá hay una prédica que se puede sacar. Esa autoridad que dice que Satanás tiene, se la dio a Adán cuando Adán pecó. En un devocional pasado se hablaba de que cuando Satanás pecó, no solamente pecó, sino que en la Biblia nos enseña que cuando tú pecas eres esclavo del pecado. Y esa autoridad que tenía Adán y Eva se le fue entregado a Satanás. Por eso Satanás dice aquí, ¿ves todo ese esplendor? ¿Ves todos esos reinos? Esa autoridad se me fue dada a mí, porque Adán y Eva pecaron. Y qué increíble. Se puede sacar un mensaje ahí bien largo, pero sigamos adelante. Jesús le contesta, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie ante la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará a sus ángeles que te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con alguna piedra. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús.
Así que el diablo, habiendo agotado todos sus recursos de tentación, Jesús fue tentado en todo. Aquí se nos da tres cosas que son principales para la vida de un creyente. Pero Jesús fue tentado en pornografía, en homosexualidad, en suicidio, no sé, pensamientos de muerte, en cualquier cosa que te puedas imaginar que este mundo pasa. El enemigo dice aquí que agotó todos sus recursos, Entonces, si yo estoy pasando por momentos de tentación, por momentos de pensamientos, no significa que estés caminando mal de Dios. Es que el enemigo está tratando de usar todos sus recursos, todos los posibles recursos. Y eso es una evidencia que está siendo lleno del Espíritu Santo. Pero bueno, el tema le puse I will back porque en el versículo 13 el enemigo agotó todos sus recursos y lo dejó hasta la otra oportunidad. So el enemigo dijo I'll be back. ¿Sabes? A mí no me gusta hablar así como de la gente que critica, pero sí es necesario que sepas. Es necesario que sepas de tener cuidado. Que lo que Dios pone en tu vida no lo puedes hablar con gente que no es cristiana. Gente que... Si tú sabes que hay gente que critica, lógicamente no hables con ellos. No hables con ellos. Habla con un líder tuyo. Habla con alguien que está enamorado de Dios. Son gente que te van a escuchar, van a aprender de lo que tú compartes. Y si estás pasando por un momento duro y tu relación con Dios está bien, alégrate. Alégrate. Yo ahorita me alegro si vienen tentaciones en mi vida porque digo, Dios, si tú permitiste que la tentación en Jesús viniera y después del capítulo 4 vemos que Jesús empezó su ministerio, es que a veces Dios quiere empezar algo contigo, pero necesitas tú conocer que va a haber tentación en tu vida a la cual tú vas a tener que tomar la decisión de decir no, yo elijo a Cristo, yo prefiero a Cristo. Y eso te va a permitir a que puedas no solamente ser lleno, a vivir una vida conforme al Espíritu Santo. Espero que te haya sido de bendición. Es un tema un poco complejo de explicar. Si tienes dudas o algo, mándamelas por mensaje por Messenger. Y si hay otras dudas, puedo tratar de hacer otro video acerca de este tema. Dios te bendiga y pues gracias por escuchar.